Hola, ¿cómo están? No sé cómo irán ya en sus ejercicios de descripción y narración. Recuerden que nosotros llevamos aquí una especie de expediente de lo que se trata este curso y iniciamos de golpe con un poema muy bonito que se llama El primer amor y algo sorprendente que teníamos además del mismo autor el antecedente de ese poema, lo que nos llevó a escribir nosotros mismos también un ejercicio así, que por cierto son ejercicios que me han gustado muchos. Algunos de ustedes han sacado lo mejor de ustedes. Me sorprenden a veces con sus poemas, cuando les digo que su poema es el mejor y esto y lo otro, no nada más se los digo para que se animen, sino que se los digo honestamente. Tengo un sentido muy estricto respecto a la poesía. Eh, Soy uno de los pocos lectores que tiene este país de poesía y entonces difícilmente me va a convencer cualquier poema. Bueno, eso es por una parte. Por otra, nada más hacerles un comentario que después lo voy a repetir. He estado calificando, ya casi termino de calificar todo, voy muy despacito. Eh, Ahí donde les pedí que pusieran, que cambiaran el poema en cubista, casi todos me hicieron un poema gráfico que, bueno, sí, es más o menos del mismo periodo, se llaman caligramas, esos se llaman caligramas. Los di por buenos, no hay problema, pero yo esperaba que utilizaran más el otro sistema, es decir, donde vemos un objeto desde distintos puntos de vista, en el que el objeto o el autor se mueve. Esperaba que lo hicieran con las letras y no con las imágenes. De todos modos, lo di por bueno, ¿no? No hay problema. Luego vamos a ver un poquito, a ver si hacemos un poema cubista aquí para que nos quede bien claro de qué se trata esto. Si de algún consuelo les sirve, déjenme decirles que el cubismo no tuvo mucha influencia en la literatura, de que dijéramos es que hay toda una literatura cubista. No, sí hay y sí influyó, para mi gusto positivamente, en la literatura, pero nada más se tomó lo que realmente se necesitaba. Era un poco como el simbolismo, que el simbolismo duró unos cuantos años, pero era tan hermético, tan difícil de entender, que finalmente se abandonó, pero lo que no se abandonó fueron las libertades que nos rescató para los que escribimos poesía. Bueno, vámonos a lo que es propiamente la lección. Les estaba yo diciendo que empezamos viendo este poema de primer amor, y después nos fuimos a otros textos como el diario, y luego nos fuimos a lo que era la crónica. En ambos textos se usa lo que es la descripción, es decir, el autor habla de lo que está a su alrededor para que el lector entienda cuál es el sitio, el lugar donde está él situado, o qué es lo que quiere que él entienda, por qué se siente tal como se siente. Eh, Vimos también una crónica, que en la crónica es indispensable el uso de la descripción. ¿Por qué? Porque la crónica va contando lo que vamos viendo. Puede haber crónicas de muchos tipos. Yo les pedí una crónica sobre el centro de la ciudad de Tampico, pero les pude haber pedido una crónica sobre un accidente. Y entonces pues nadie me iba a explicar que frente a un edificio muy bonito, y me iban a hacer todo el rollo de qué tan bonito era el edificio, sino que me iban a describir lo del accidente, ¿verdad? Es decir, bueno, es que
hubo 2 personas muertas porque el carro chocó de frente con el otro y se veía tanta sangre y eso. Es decir, nuestra descripción cambia de perspectiva según el caso de lo que sea. Eso fue en cuanto a la descripción. Habíamos también hablado sobre, muy brevemente, sobre lo que es la descripción de los sentimientos. Inclusive por ahí les hice llegar un pulpo, porque no sé cómo llamarle, no es realmente un mapa conceptual, pero es un pulpo en donde donde dice, si tú estás enojado, tú usas estas palabras. Y si tú estás enamorado, tú usas estas palabras, para facilitar el uso de la palabra adecuada en el texto que queremos utilizar. Vamos a regresar hoy porque hoy vamos a ver eso otra vez. Inmediatamente después de eso nos fuimos a lo que es la narrativa. Ya les había dicho yo que una cosa es la narrativa y otra es la narración. La narrativa le decimos a lo que es una novela, un cuento, cierto tipo de prosa. La crónica es narrativa. Lo que se cuenta en prosa, básicamente, eso es narrativa. Cuando ustedes oyen en una crítica y dicen, bueno, pues es que fulanito es la narrativa de fulanito es excelente, su prosa es extraordinaria. Aquí en México tenemos varios autores que tienen una narrativa extraordinaria. Estoy pensando en Octavio Paz, estoy pensando en Carlos Monsiváis, estoy pensando en José Emilio Pacheco, en Martín Luis Guzmán, que tenían una prosa extraordinaria. Desafortunadamente estos 4 que mencioné ya fallecieron, pero sus libros están ahí, su prosa está ahí. Y Alfonso Reyes, hay que llegar y leerlos. Ahí vemos cómo la literatura alcanza niveles que van más allá de lo que nosotros pensábamos, que eso es de lo que se trata, que nosotros desde luego estamos en un curso de preparatoria, pero por lo menos empezar a pulir nuestra manera de expresión, empezar a meter un poco más los vocabularios que les envío. ¿Y para qué? Para que ya se vayan quedando en nuestra forma cotidiana de hablar y no estar usando las mismas 150 palabras que usamos toda la vida y que así nos vamos a quedar para siempre. Bueno, estaba lo de la narrativa. La narrativa pues es eso, la novela, el cuento, todo lo que está escrito en prosa, pero la narración es otra cosa. La narración es lo que cuenta, es el texto que está escrito en prosa y que cuenta algo. A veces es cronológicamente, a veces empieza por el final y termina por el principio, a veces empieza en medio, en fin, no hay un orden cronológico. No puede uno decir es la prosa que se escribe de manera cronológica, no. Lo que se escribe de forma cronológica son los diarios, por ejemplo, esos sí son cronológicos, pero una novela, un cuento, puede empezar en el momento en que sucedió el crimen, por decir algo, y de ahí en adelante, no necesitamos explicarlo, ¿sí? Bueno, entonces estuvimos trabajando eso y les pedí yo que leyeran ese capítulo, y si lo leyeron se habrán dado cuenta de que hay la narración histórica, la narración subjetiva, la narración objetiva, la narración realista, en fin, y que cada una de ellas tiene su peculiaridad. Por ahí les encargué un trabajo en el que yo puse la narrativa fantástica. En la narrativa fantástica yo escribo, hago una pequeña narración sobre cómo el chupacabras va a mi casa y ataca el gallinero. Les pedí que escribieran los textos anteriores a eso, es decir,
primero el texto objetivo y luego el subjetivo para llegar finalmente al fantástico. Normalmente todas estas figuras como el chupacabras y el nahual y la llorona y todas estas figuras tienen su origen en algo real, en algo que efectivamente sucedió, pero que alguien lo cuenta tal como es y luego viene alguien y le agrega algo que no supo ni qué era, pero se lo agrega porque le parece que es interesante, hasta finalmente llegar a lo que es la fantasía. Me explico mejor. Los fantasmas de los muertos en los cementerios. En una narración, en una prosa objetiva, tendríamos que citar la descomposición de los cadáveres, aunque estén dentro de los ataúdes, que liberan gases. Estos gases se van, aunque esté a una tumba que esté muy cerrada, que no son herméticas, salen de la tumba y forman vapores. Estos vapores, con la luz, forman desde luego como figuras que están saliendo de la tumba. Eso es una prosa objetiva o inclusive realista, que eso es lo que pasa. El cadáver se descompone, suelta estos gases y esos gases con las luces con poquita luz que haya, con eso es suficiente como para ver una figura. Algo que sería una narración subjetiva es algo que puede decir alguien, no, es que cuando yo estaba en el panteón o en el cementerio, vi cómo salía un fantasma de una tumba. Eso es muy subjetivo, no puedes probar eso. Eso es lo que tú crees que viste, es lo subjetivo. Y ya la fantasía es cuando ya lo adornas y dices, no, es que salió el fantasma de don Melequías que mató a su esposa y dicen que sale a matar a otras personas, por lo menos de un susto, todas las noches en que hay luna llena. Claro, la luna llena le da luz a aquellos gases y entonces están las figuras. De eso se trataba el ejercicio, de cómo algo que tiene una explicación lógica se vuelve algo fantástico. Qué bueno que existe, porque así por eso tenemos una cantidad de narrativa fantástica que ha llenado nuestra vida y que es divertida, ¿no? Les voy a contar el de la mulata de Córdoba, que ya alguna vez se los había contado, pero la mulata de Córdoba era una mujer que había sido acusada de hechicería y la llevaron a las cárceles de la Inquisición. Por cierto, las cárceles de la Inquisición hoy en día es como una casa de la cultura, está ahí en el centro de la Ciudad de México, en un edificio muy bonito. Ahí está, se llama así precisamente las cárceles de la Inquisición, o se llama la Casa Chata también, porque es de una arquitectura muy interesante. Y entonces llevaron a esta mujer acusada de hechicería y la metieron en una de las celdas. Y entonces ahí la mulata de Córdoba, porque ella era de origen de veracruzano, era de Córdoba, empezó a hacer como una pinturita en la pared, un mar, y puso un barquito, unas gaviotas, en fin, todo un pequeño paisaje marítimo. Y un día que entra uno de los carceleros, le dice, ay, pero qué realismo, con qué realismo realizó usted este paisaje marítimo. Parece como si estuviera vivo. Y entonces la mulata de Córdoba, que era una hechicera, le dice, sí, mire usted cómo yo me voy en el barco. Y entonces ella desapareció dentro del barquito y el barquito empezó a navegar y se perdió en el horizonte. Bueno, esa es la leyenda que cuentan. Lo más seguro que haya pasado es que
fue esta mujer hechicera que hizo ahí un dibujo de un barquito y por ahí alguna vez le dijo al carcelero, algún día en ese barco me voy a ir yo, y el otro ya lo adornó y llegamos a lo que es una prosa fantástica o subjetiva o irreal, pero que bueno, está bien, está bien. De hecho, los escritores trabajamos así, no trabajamos exclusivamente con la realidad. Muchas veces dicen que lo que comentamos los escritores es más real que la realidad. Por eso dicen que la mejor historia es la que hacen los escritores, no los historiadores, porque el escritor se fija en detallitos que la historia no la va a registrar. La historia va a registrar fechas, edificios, lugares, fronteras, nombres de capitanes, batallas, etcétera, etcétera. Mientras que el escritor va a ver actitudes, etcétera, cosas por el estilo. Por si alguno de ustedes algún día decide escribir prosa histórica, que también tenemos ahí narración histórica. Espero que lo hayan leído y hayan entendido todas esas divisiones de la narración histórica. Bueno, ya tenemos aquí que tenemos más elementos para nuestros textos que estamos escribiendo, y que al final voy a pedir que escriban algo, todavía no decido qué, un cuento, un fragmento de novela, no lo sé todavía, en el que vamos a aplicar todo esto. Pero después de esto, de la descripción y de la narración, viene por ahí, y quiero que lo lean, apunten ahí en su tarea, descripción y narración, o descripción y narrativa, no recuerdo, déjenme ver, aquí lo tengo en mi descripción, narración, es el capítulo 17, y quiero que lo lean. Déjenme darles las instrucciones precisas. Bueno, las instrucciones precisas se las voy a mandar por correo, pero ahí piden que leamos todo lo que está ahí. No es necesario que lean todo, pero sí es necesario que lean los primeros dos textos que vienen ahí. ¿Por qué? Porque uno de los textos es muy narrativo y el otro texto es muy descriptivo. Luego viene una serie de explicaciones, de definiciones y demás, y de ejemplos, que me gustaría mucho que ustedes los leyeran para más adelante aplicarlos. Viene ahí un ejercicio que yo quisiera que utilizaran en sus textos, y nos pide que separemos las oraciones que son narrativas, es decir, que cuentan algo, y las oraciones que describen, es decir, que describen algo. No es lo mismo Juan corrió, que Juan corrió por una calle muy transitada de carros, que además era muy ruidosa. Obvio, Juan corrió es la narrativa. ¿Por dónde corrió Juan? Pues corrió por esa calle, y ahí viene la descripción, que era muy ruidosa, que estaba llena de carros. Entonces, hay que separar una de la otra. Usen dos tonos de colores, si se les hace fácil. En estos dos textos, en el primero y el segundo que tienen a la entrada. Me regreso a la descripción de las cuestiones del alma, porque eso es muy importante para cuando vamos a escribir. Creo que no hay mucho problema, por lo que he visto en los textos que ustedes me han enviado, respecto a contar cosas. Son un poquito reacios a las descripciones. No nada más a las descripciones de la habitación donde están, el lugar donde están, el lugar geográfico donde están, sino que prácticamente sus personajes
son personajes que están huecos. ¿Qué significa esto de personajes huecos? Pues son personajes que no sabemos cómo son. Son de buen carácter, son de mal carácter, son geniudos, son inteligentes, son sagaces, son simpáticos, son agradables, son desagradables, son agrios. No los logro yo ver cómo son los personajes. Por ejemplo, en este texto que me enviaron del primo que vive en Canadá y que quería saber cómo era la ciudad de Tampico, algunos de ustedes hicieron más o menos ahí un intento de descripción del kiosco, más o menos, como que si van a hacer mucha descripción les cuesta mucho trabajo, pero prácticamente no sé cómo es el primo, y si he de ser sincero, tampoco sé cómo son ustedes. ¿Sí? Alguno de ustedes de repente me ponen, y me sentía nerviosa por esto y por lo otro. Pues eso es una descripción de una persona que está diciendo algo sobre sí misma. Pero por ejemplo del primo que vive en Canadá prácticamente no supe nada, porque casi nadie hizo una descripción de ese primo. Bueno, las descripciones de las personas no nada más se refieren a que es gordo, flaco, blanco, negro, orejudo, peludo, calvo, con una narizota. No, esa es una descripción física. Pero hay la descripción, todos ustedes, si yo ahorita les pregunto, oye, ¿qué te parece el carácter de Carla? ¿Qué te parece el carácter de Karina? ¿Qué te parece el carácter de Diego? ¿Qué te parece el carácter de Amy? Cada uno, estoy seguro, que me va a decir algo distinto sobre cada uno de sus compañeros, porque se conocen bien y saben cómo son en las buenas y las malas, y eso de alguna manera nos va dando una idea de cómo son sus amigos en la escuela. Por cierto que hay un dicho que dice que los amigos que van a ser para toda la vida son los que hacemos en la preparatoria y en la universidad. Entonces, para que tomen en cuenta esto. Bueno, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a leer un poquito más de textos que hablan sobre cómo es la persona en sí, más que describir lo que está en el exterior. Sé que todos ustedes conocen este fenómeno que se llamó las cruzadas. ¿Recuerdan que organizaban ejércitos acá en Europa para rescatar los lugares santos que estaban allá en Jerusalén, en Palestina, en ese lugar que los israelitas le quitaron a los palestinos, y que por eso ahora hay un pleitazo ahí que no va a tener fin hasta que no se arregle ese asunto. El hecho es que eran unas guerras que en buena parte se organizaron porque el sistema feudal, el sistema del caballero, ya había caído en desuso y ya no se sabía qué hacer con los caballeros, que aparte tenían su grupo, su mini ejército, si ustedes quieren. Entonces se les ocurrió esto de un fraile por ahí, no recuerdo su nombre, se le ocurrió que Dios quería que fueran a rescatar los lugares santos y fueron a rescatar, no recuerdo si fueron 7, 8 cruzadas. Creo que 1 o 2 de ellas triunfaron, las otras fue un verdadero fracaso. Y finalmente llegó un momento en que se acabó, nada más así, se acabó. Ya nadie mostró interés y se acabó. ¿Por qué estoy platicando de las cruzadas? Porque les voy a pedir que lean un libro que se llama, y por favor apúntenlo ahí, si no yo de todos modos se los voy a mandar en las tareas. Se llama La Cruzada de los Niños. La Cruzada de los Niños. Su autor es un autor francés que se llamaba Marcel Chauve.
Marcel Schwab. ¿Por qué les estoy pidiendo que lean este texto? Por cierto, es un texto muy cortito, son como 35 páginas, algo así. Lo van a leer en unos 40-45 minutos. El autor no nos describe lo que sucede afuera de los personajes, sino que deja que los personajes hablen de cómo se sienten esos niños que van a rescatar los lugares santos. Déjenme platicarles sobre el origen de la cruzada de los niños. De hecho, hubo 2 cruzadas que fueron de los niños. A alguien se le ocurrió, yo espero que no, casi estoy seguro que no fueron los niños, sino a alguien se le ocurrió que como eran niños, tenían la protección de Dios y nada más por estar ahí con su presencia de niños, de infantes, las puertas se iban a abrir, los ejércitos iban a caer derrotados, en fin, iban a triunfar. Desde luego nada de esto pasó. Ambas cruzadas, una que salió de Alemania y la otra que salió de Francia, fueron un absoluto fracaso. Creo que en la de Francia, creo que los niños fueron vendidos como esclavos, y en las de Alemania creo que también sucedió más o menos lo mismo, o prácticamente todos ya llegaron muertos. El hecho fue algo espantoso, ¿no? Pero nosotros nos vamos a la de Francia, y es sobre esta de Francia sobre la que está basada la Cruzada de los Niños. La Cruzada de los Niños es un pequeño librito que está dividido, no sé, como en 11 o 14, 11, 12 segmentos muy cortitos, donde hablan los niños, habla el Papa, creo que habla un soldado, ya no recuerdo muy bien, pero se lee con mucho agrado, ya teniendo en cuenta el contexto. Es decir, estamos hablando de estos niños que de repente, porque fue un grupo como de 12, 14 mil niños los que se juntaron, era un ejército, según ellos, de niños que se iban a tomar un barco ahí en Marsella, varios barcos, para que los llevara al Medio Oriente y allá rescatar los lugares santos. Sí llegaron a los barcos, pero los barcos se los llevaron a Egipto y a otros lugares donde vendieron a los niños como esclavos. En ese contexto es en el que está sucediendo todo esto, y en ese contexto es en el donde deben ustedes de leer esta colección de narrativa de Marcel Schwab. ¿Dónde lo van a encontrar? Lo van a encontrar yo ya lo revisé, hay varias versiones, todas las versiones son iguales. Cuando digo versiones es que hay en cada una de las sitios van a encontrar este pequeño texto. Inclusive hay algunos donde los pueden descargar sin costo. En otros, pues bueno, pues nada más lo pueden tener ahí en su computadora y lo leen. Les digo, no les va a tomar arriba de 45 minutos leerlo, y creo que estoy exagerando. Creo que 30 minutos es más que suficiente. Pero lo que quiero que noten en ese texto es cómo se va armando toda una historia con base a los sentimientos, a lo que sienten cada uno de estos personajes. Entonces aquí hay una descripción de adentro, del alma, del espíritu. Ese es uno de mis libros favoritos, La Cruzada de los Niños, de Marcel Schwab. Ya si luego quieren leer algunos otros textos de este gran autor, váyanse a su biografía y ahí vienen un montón de los textos que él escribió, ¿no? Bueno, pero regresando al texto de La Cruzada de los Niños, ¿qué vamos a hacer ahí? Vamos a notar cómo cada personaje, desde el Papa, desde el soldado, desde los niños,
se sienten con esto que están haciendo. Cuando nosotros ya hayamos